Hola, buenos días a todos. Para continuar con la presentación de valoración del recién nacido en el tema de esta séptima jornada de maternidad virtual. La valoración del recién nacido corresponde a una de las prácticas más importantes dentro de la atención neonatal que se realiza obviamente al momento del parto y también con unas valoraciones que se hacen posteriores según la condición con cada recién nacido. Dentro de lo que se realiza en el examen físico neonatal, que también está establecido según los lineamientos de la ley colombiana, se debe hacer una valoración inicial que se realiza tan pronto como sea posible después del parto. ¿Para qué realizamos eso? Se detectan anomalías, cosas que tal vez no se hayan detectado en los controles prenatales o que en aquellas pacientes que no hicieron control prenatal y que ya ingresan directamente para la atención del parto, para detectar algún problema que haya ocurrido dentro de ese momento de adaptación inicial, en ese cambio a la vida extrauterina. Y también sirve de referencia para que se puedan realizar valoraciones posteriores a ese recién nacido. Se realiza posterior a eso una valoración secundaria, que esta es un poco más detallada, buscando cualquier otra cosa que se haya podido obviar en ese primer momento de estabilización y de adaptación del paciente, que se puede realizar según la indicación de cada recién nacido 12 hasta 48 horas posterior al nacimiento, y que preferiblemente, para que esta valoración sea lo más tranquila y cómoda para el recién nacido, que ojalá sea posterior a alguna de las tomas de la leche materna en el bebé. Dentro de todo, toda valoración que se realiza al recién nacido se debe realizar una inspección general. Entonces, más que todo es simplemente mirar cómo se ve el bebé, en qué actitud está, qué tan móvil se ve, el color de la piel o alguna característica de su maduración de la piel, el llanto, qué características tiene ese llanto, si es un paciente que se calma fácil o si tiene llanto de algún componente neurológico o que tenga algún componente que nos pueda indicar que tiene algún signo de desestabilización. Se valora también obviamente su estado nutricional, si corresponde ese peso que se está registrando a las semanas de gestación que se le habían calculado, qué tan hidratado está, cómo están las tomas de lactancia que ha estado recibiendo en esos momentos, si presenta algún signo de edema, que puede en algunos casos ser normal, datos de dificultad respiratoria que pueda tener por alguna malformación que pueda tener de su vía aérea o por algún otro componente que lo pueda estar complicando, y obviamente malformaciones que se vean visiblemente en su aspecto, que nos puedan indicar que necesita algún tipo de estudio o examen más especializado. Dentro de la valoración del recién nacido, obviamente tomamos en cuenta, según la semana de gestación que se le hayan calculado, el peso con el que haya nacido. Lo podemos clasificar en un peso grande para esa edad, apropiado, o un peso pequeño. Y obviamente según las semanas de gestación lo podemos clasificar si fue un paciente pretérmino, todos menores de las 37 semanas, a término entre la 37 y 42 y posterior a eso posttérmino. Por eso se hace importante en esa valoración inicial las medidas antropométricas, que en este caso sería el peso al nacer. Dentro de esa valoración podemos realizar el examen para evaluar la edad gestacional, que se realiza de dos tablas diferentes, que puede ser la de Capurro o la de Ballard. La más sencilla y rápida para realizar en ese primer momento sería la de Capurro, donde en esa se toman como las características externas del bebé, que se toma la forma del pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja, el tamaño del tejido mamario, o sea, el tamaño de la mama del bebé, y la presencia o no de los pliegues en las plánticas de los pies.
Con eso pues da un puntaje, da una valoración, eso se suma, se hace luego una operación matemática y con eso verificamos si la edad gestacional que se le ha clasificado pues previa al nacimiento corresponde al bebé que estamos valorando en ese momento. También se le pueden agregar unos datos neurológicos para terminar de confirmar si ese bebé está pues conforme a lo que se está diciendo por el examen físico, pero estos muchas veces se pueden alterar si el paciente tuvo algún problema de adaptación, de asfixia, que puede obviamente alterarle su estado neurológico y que pues no nos coincida con lo que se ve al examen físico sin tomar en cuenta el examen neurológico. En ese primer momento del nacimiento también utilizamos lo que es la escala del APGAR, que es donde realizamos una valoración rápida con 5 criterios para ver si ese paciente tiene algún dato de depresión, más que todo en la parte neurológica. Entonces corresponde a lo que es el aspecto de la piel, la frecuencia cardíaca, qué tanto se estimula a lo que uno le está realizando, qué tanto reacciona a lo que uno le está realizando de valoración, el tono o su actividad y su respiración. El máximo puntaje es 0, el mínimo puntaje es 0, el máximo puntaje es 10 y se realiza al primer minuto de nacido, a los 5 minutos y a los 10. También se valora signos de dificultad respiratoria, que obviamente también van con 5 criterios. También mínimo 0, máximo 10. Y con esto definimos si el paciente requiere algún o no manejo o con un tipo de tratamiento que pueda requerir, se hace ahí en la unidad, en la sala de partos o que requiera traslado a cuidado intensivo neonatal. Corresponde a la elevación del tórax, a la depresión, si presenta o no tirajes, retracción del sifoide, aleteo nasal y el gemido o quejido que pueden realizar el recién nacido. ¿Qué se realiza? Pues a la valoración a su aspecto externo del recién nacido. La gran mayoría de las cosas que uno le realiza es observar al bebé. Entonces, por lo menos en este caso, verificamos pues el aspecto del bebé, donde vemos a un lado un bebé que se ve grande, que se ve pues de un muy buen aspecto nutricional, que tiene una posición y una como respuesta al estímulo, que vemos que tiene una posición de sus extremidades, que está con un llanto, que tiene un buen color, comparado a un bebito que es prematuro, que se ve más enflaquecido, que se ve con una piel inmadura, con una forma del cráneo pues muy diferente, con una retracción a nivel del pecho y con una posición de sus extremidades que es más bien como débil sin tono. Teniendo en cuenta eso también, bebés que muchas veces pues nacen cuando son gemelitos, que uno puede notar que hay unos que puedan nacer pues obviamente más grandes, con diferentes características en su piel, o que se note alguno más pálido en comparación al otro. Aquí vemos que hay un bebé que está muy rojo, muy colorado, comparado con un bebé que se ve más bien con tendencia a la palidez y uno que está como en un rango intermedio. Todos tienen una buena posición, todos tienen como una buena actitud, se ve que son bebés pequeños, pero pues que en su aspecto externo, solo por la coloración de la piel, tienen otras características. Comparado con un bebé que lo vemos más bien decaído, con muy poca respuesta, con una posición ahí muy indiferente, y con su coloración en su pielcita que ya se ve que tiene un aspecto ictérico. Puede ocurrir que un bebé ya nazca con un aspecto ictérico según las características que pueda haber sido pues dentro de los controles prenatales o que esta valoración ya la sea cuando la realizamos a las 12 o a las 24 horas, que también requiere un tratamiento. Edemas, que muchos bebitos pueden tener edemas en sus extremidades, pero tiene que ser un edema leve, no un edema tan marcado donde se le note como si tuviera un guantecito encima. Entonces, todos estos pacientes también requieren un tipo de manejo especial y un protocolo de estudio posterior. En este caso, pues que tenemos un bebé obviamente mal formado, donde leemos que tiene pues varias alteraciones en su pielcita
y que pues obviamente estos bebitos, su criterio o su protocolo de manejo va a diferir según lo que se le encuentre, se van a hacer pues las medidas que correspondan según el caso. En esta plaquita pues no se ve muy claro, pero están marquitas blanquitas, que es el Vermix con el que ellos muchas veces nacen, que ese Vermix entre más prematuro sea, menos tienen, más o menos a la semana que sea de, de parto, la fecha probable de parto, pues va a ser como más abundante y que en un neonato que tenga más de 40 semanas ya no van a tener como esta cremita que muchas veces se les acumula en los pliegues. Si ese vermix que debe ser blanquito, de un color nacarado, se torna de algún color, podemos inferir que hay algún dato de sufrimiento fetal. Cuando se tiñen de meconio o de alguna otra, eh, si ha tenido un sangrado, una abrupción, alguna otras. La descamación, que muchas veces ocurre en el recién nacido, que estas se presentan más que todo en los niños que son postmaduros, los niños que son posttérminos. Em, si tenemos el dato obviamente de la edad gestacional, pero cuando encontramos esta descamación en recién nacidos que no son eh, posttérminos, podemos inferir que hubo algún dato de insuficiencia placentaria o de malnutrición fetal. Dentro de la valoración, pues obviamente vamos a encontrar que los bebitos nacen con estas perlitas en la naricita, que son unos quistes sebáceos que no requieren ningún tratamiento y que no indican ninguna complicación que requiera alguna forma de tratamiento. El eritema con el que aparecen la gran mayoría de bebés posterior al nacimiento, que esto es con el contacto de la ropa, que también no indica ninguna alergia, por lo que en general se considera. No son procesos alérgicos, sino son problemas bien dermatológicos, pues por el contacto con todo este medio exterior. Son lesiones que aparecen súbitamente, de la misma forma como aparecen, desaparecen y no requieren ningún tipo de tratamiento. Y son fluctuantes, que pueden encontrarse un día, desaparecen, reaparecen a los 2 días, así durante sus primeros 4 a 6 meses. Muy diferente a las lesiones que ya aparecen a nivel de sus genitales, cuando ya ha ocurrido pues un dato de una dermatitis, cuando ya se han quemado por el uso pues del pañal, la orina que se acumula ahí en esas áreas, y pues que obviamente toca hacerle pues todo su manejo en esa área con sus cremitas para evitar este tipo de el paciente que se ve muy colorado, muy rojo, tampoco es normal. En estos casos toca valorar también cómo fue el parto, el tiempo de pinzamiento del cordón y el antecedente de la madre para considerar si requiere algún tipo de tratamiento, porque uno podría también planificar o considerar si este paciente va a requerir algún manejo adicional con la madre. Los bebitos, la gran mayoría nacen con estas marquitas, con estas manchas que se consideran normales, son manchas de Valls. Hay que diferenciarlas de procesos de lunares porque muchas veces son lesiones planas que tienen un color más bien violáceo y que tienen la predilección por el área sacra y la región de los glúteos. En algunos casos también pueden ocurrir en las extremidades, más que todo aparecen en lo que son las articulaciones, en codos y en rodillas. Diferente si en la familia hay algún dato de alguna marca de nacimiento, pues la coloración no será tan violácea como se ve en este punto y no se asocia a ningún tipo de traumatismo que haya tenido el recién nacido. Muy diferente a esta lesión que ya vemos, que es un hemangioma, que es una lesión elevada, es una lesión bastante violácea, con una coloración incluso hasta rojizo, que obviamente como esta es una proliferación de vasitos en esa área que no se realizó pues de una buena eh, maduración en su etapa fetal, pues ocurre pues de que necesitará algún tipo de manejo posterior que obviamente se puede trasladar a la unidad de recién nacidos. Estas más bien prevalecen a nivel del tronco y a nivel de la cara. Cuando vamos a hacer la
cráneo, obviamente tenemos que ver cómo es la forma de ese cráneo. Aquí por lo menos podemos ver un bebé que tiene un cráneo muy aumentado de tamaño, que cuando uno palpa esa fontanela se siente muy amplia y se palpa incluso la distancia entre cada uno de los huesitos del cráneo, se encuentran separados, diastasados, y pues la posición de los ojitos que siempre es como mirando hacia abajo. Obviamente esto nos indica que hay un problema grave y que pues obviamente requiere un manejo más especial. En su contraparte, el otro bebé, que antes se le ve que es un cráneo como muy pequeñito comparado al tamaño de la cara, y que lo mismo también requiere un estudio, que muchas veces estos hallazgos con un adecuado control prenatal ya se les ha eh, diagnosticado por medio de neurosonografía. La forma del craniecito de un bebé que nació por parto vaginal normal, que tienen este moldeamiento, que es este alargamiento del cráneo hacia la punta, que esta forma, así como de balón de rugby, lo tienen dentro de sus primeras horas de vida y ese va acomodándose y luego ya tienen la forma del cráneo normal. Y que muchas veces les insistimos a los padres que esto no necesita ningún tipo de manejo, no colocar vendajes o gorros apretados, tratar de moldear ese cráneo a la fuerza, luego genera más problemas. O en los casos más extremos, cuando ocurre esto de que es un bebé, pues que obviamente nació sin su cerebrito, entonces ya obviamente son otro tipo de complicaciones y que otro tipo de pronóstico que se le vaya a realizar a ese bebé. Aquí tenemos comparado a la plaquita inicial donde se veía ese cráneo moldeado, donde vemos que ese cráneo se ha moldeado y que tiene un edema a nivel del cuero cabelludo, donde no pues requiere ningún manejo. Esto se autolimita dentro de la primera semana, diferente al que sí tiene un trauma a nivel de su craniecito. Esto ya se considera un cefalohematoma. La diferencia entre los dos es que este de acá, que es el caput, se acomoda a según a la posición donde dejemos al bebé. Entonces un día lo podemos encontrar del lado derecho, al siguiente al lado izquierdo, o hacia atrás, o hacia adelante, según la posición en la que lo hayamos dejado. En cambio, el cefalohematoma permanece en la misma posición todo el tiempo y que este pues sí requiere un seguimiento para evaluar posibles alteraciones más adelante. En la valoración, pues obviamente vemos sus gestos. En este caso vemos que este bebé se le desvía la carita hacia el lado derecho, que podemos considerar que sí nació con una parálisis facial, que también requiere un manejo en unidad de cuidado intensivo para continuar sus estudios y verificar si consiste con otro tipo de lesiones adicionales. El bebé, que muchas veces, según el modo que haya sido su parto, que tiene estas lesiones de hemorragia subconjuntival, que también son benignas, no requieren ningún tipo de tratamiento, no requieren ningún tipo de manejo con gotas y que reducen dentro de las primeras 2 semanas. Cuando valoramos los ojitos, que le hacemos su tamizaje visual en el área de puerperio, también tenemos que verificar pues este reflejo, si se presenta o no. Normalmente pues la pupila tiene que verse negra. Si encontramos una lesión oscura o de color blanquecino, en ese, solamente con la valoración del reflejo corneal, no necesitamos tan estrictamente que sea un fondo de ojo, podemos encontrar o diagnosticar si tiene algún dato de lesiones que pudieran indicarnos. En este caso, lo más grave sería descartar un tumor. La forma de la oreja, presencia de apéndices preauriculares que son normales, que no necesitan ningún tipo de tratamiento, o ver si tiene o no la presencia del conducto auditivo, que luego nos ayuda a valorar su probable audición del boca. Obviamente la forma, en esta pues una lesión muy evidente de un labio leporino con un paladar hendido, que obviamente pues puede tener o no alteraciones de la succión. Ellos requieren un tratamiento especial por parte de fonoaudiología para que se puedan alimentar, o por parte de odontopediatría para que les coloquen una plaquita para que ya más posteriormente se le realice la corrección de ese defecto. Tenemos pues el famoso frenillo, que pues obviamente en algunos bebés va a presentar
algún problema para su alimentación. No es en todos los casos, depende del grado de frenillo. También necesitaría verle si presenta o no ese problema de succión, manejo por fonoaudiología o si necesita alguna otra cosa extra. Dentro de las lesiones que se pueden encontrar a nivel oral, tenemos esta quistecito que se presenta debajo de la lengua, da la impresión de una bolsa llena de saliva, que ese se llama una ránula. También toca descartar algún tipo de lesión a nivel de la formación de pues, su orofaringe, toca buscar otras lesiones en cuello o a nivel de paladar para mirar si necesita o no manejo quirúrgico. Y la de acá, obviamente, aquellos recién nacidos que nacen con quistes o con ya presencia de dientes. Que en estos tenemos que verificar si son dientes que sean los dientes deciduales, o sea, los dientes de leche que se llaman, que si están muy flojos, pues se pueden extraer, dándole la advertencia a los padres de que pues obviamente no le van a volver a salir los dientes hasta que ya le aparezcan sus dientes definitivos, que ya sería más o menos a los 6 años, si son estos incisivos. Em, o si solamente si están sin riesgo de que se desprendan, se le pueden dejar ahí, no le afectan la lactancia y puede continuar pues su aspecto, su adaptación y su crecimiento. Presencia de quistes a nivel de las encías, que también no requieren ningún otro tipo de tratamiento, solamente valorar si se asocia o no a la presencia de el muguet, las lesiones blanquecinas que se presentan a nivel de boca, labios, encías o paladar, que estas sí necesitan un tratamiento pues farmacológico que ya se puede realizar también en la unidad de recién nacidos o pues dependiendo en el área donde los llamamos en. Cuando se valora el recién nacido en el momento de nacimiento, también toca verificar si tiene o no permeabilidad del esófago, porque en este caso vemos que el bebé no pasa el medio de contraste en este caso y que no hay aire que llegue hacia el estómago. Entonces este bebé tiene una atresia esofágica, obviamente pues no se va a poder alimentar, toca clasificarla para ver pues qué tipo de corrección necesita o si va a ser usuario posterior de una gastrostomía. Em, este se realiza muy fácil al momento del nacimiento, pues con un medio de una sondita para verificar que este esófago sea permeable y que si llega hasta el estómago la presencia de un pliegue nucal, también ver qué tan excesivo es. Normalmente todos los bebitos a nivel de cuello se les presenta este tipo de exceso de pielcita, pero pues también no puede ser tan exagerado como se ve en el caso de este bebé, y este se asocia muchas veces a anormalidades cromosómicas. Entonces dentro del examen pues también vamos a encontrar otras cosas adicionales. Aquí pues que le encontramos un bebé obviamente bastante edematizado, rubicundo, que podemos sospechar que algún grado de lesiones que puedan corresponder así sea a sistema cardiovascular o a lesiones renales. Lo que podemos encontrar pues obviamente a su inspección es de este tipo de hundimiento que se presentan a nivel del esternón. Algunos bebés sí se les marca en la porción inferior del esternón, pero no tiene que ser tan exagerado como en el caso de este bebé, porque puede considerarse algún grado de malformación de la cavidad torácica, en la parte ósea, que también nos puede indicar que puede haber alguna alteración a nivel de corazón o de la función de pulmón. La presencia de ginecomastia en el recién nacido, pues que obviamente ese bebé pues van a verse unas mamas que pueden, dependiendo del grado que se le encuentren, pues ya se definirá el manejo que pueda requerir. La gran mayoría de veces cuando se encuentran estos tipos de lesiones, pues se hace manejo pues como en casa, que hacen manipulación, presión, paños, hasta incisiones, que pues todo eso nos genera un gran riesgo de infecciones y que han ocurrido casos donde acaban en la unidad de recién nacidos. La presencia de que si tienen un pezón accesorio, que va por aquí cerca a la línea
del pezón, también para verificar si hay o no. Y como les cuento, todas estas cosas en conjunto nos guían hacia algún tipo de patología que requiera o no algún tipo de manejo o de su funcionalidad respiratoria. Normalmente su frecuencia cardíaca está entre los 120 y 160 latidos por minuto. Se pueden encontrar soplos que pues dependiendo de la forma que sea ese soplo y la ubicación, el soplo sistólico puede ser funcional o patológico, pero el diastólico siempre es patológico. La forma de verificar esto pues obviamente es por medio de una radiografía de tórax o realizar un ecocardiograma, que es el estándar para el diagnóstico de las cardiopatías. Palpar los pulsos femoral, pedio, radial, humeral y obviamente buscar algún dato de signos de insuficiencia cardíaca, como puede ser la hepatomegalia, la cardiomegalia, un paciente taquipneico o taquicárdico. Todo, como les cuento, dentro de la primera hora o en las valoraciones. Pues obviamente si uno encuentra una lesión de este tipo, pues este paciente pues obviamente ya llevó su tiempo en donde ya no es neonato, ya vemos que tiene una lesión a nivel del ombligo, es una lesión que protruye, hay que valorar si tiene o no una hernia a ese nivel. Y la otra que vemos acá a nivel de sus genitales, que es donde se ve que no tiene el descenso de sus testículos. Aquí vemos una bolsa escrotal vacía, donde se encuentra un testículo a nivel del canal inguinal del lado derecho. También esos criptorquidias que ocurren, dependiendo si es un testículo que en el seguimiento vemos que va bajando lentamente o si son aquellos pacientes donde a pesar de la valoración no se encuentra que ese testículo descienda. Lesiones pues obviamente muchísimo más grandes, donde podemos ver pues un onfalocele, que es donde salen las asas intestinales a través del cordón umbilical, y o una gastrosquisis, que es el defecto completo de la pared abdominal, donde los órganos abdominales pues simplemente están por fuera. Esto obviamente es una urgencia quirúrgica. La gran mayoría de casos se puede hacer el diagnóstico prenatal para estar ya preparados para que ese paciente sea operado en forma rápida. Y mientras eso vemos la evolución que pueda tener ese recién nacido. Obviamente requieren hacer en un hospital que cuente con una unidad de cuidado intensivo neonatal. Genitales se obviamente ve en el caso de un varón la presencia o no de su uretra y ver que en este caso tiene un orificio uretral hacia la base, en la parte eh, posterior pues del pene, haciendo el diagnóstico de un ver si tiene la presencia de un hidrocele, que en este caso pues ya se ve una bolsa escrotal con contenido pues de líquido. En algunos casos se puede considerar como normal, por eso en este caso si se realiza la valoración recién nacido, toca hacerle una valoración posterior a las 24 horas para ver si es el líquido que ha ocurrido, si persiste o no, o que requiere algún tipo de manejo. A nivel de los genitales femeninos, la forma normal, pues según entre dos bebés, una a término, que se ve que son unos genitales con unos labios más grandes, con una coloración mayor al de la piel y que pues, puede o no tener alguna secreción, comparación a los genitales de una recién nacida pretérmino, donde se ve que los labios menores son por lo general muy grandes en comparación a los mayores y que protruyen. También explicándole a los papás que esta es una forma normal también de sus genitales que no requiere ningún otro tratamiento. La presencia o no de estas língulas que no requieren ningún tipo de manejo. Y en este caso pues que vemos unos genitales femeninos muy pequeños, muy hipoplásicos, que pueden considerarse pues algún tipo de lesión. Dentro de un criterio para considerar un ambiguo. El sangrado genital, que puede ocurrir en los recién nacidos femeninos, que también toca mirar si es una pseudomenstruación según el
tipo de influencia en la madre. Secreciones blanquecinas que también son normales, que no requieren ningún tipo de tratamiento y que se puede continuar el manejo en casa sin necesidad de otras eventualidades. También es por el influjo hormonal de la madre y esto ocurre más que todo en la primera semana. Las extremidades, pues obviamente vamos a ver si son simétricas. En este caso, pues vemos que este bebé tiene un dedito extra de su pie izquierdo y otro acá extra en su pie derecho en diferentes posiciones. Muchas veces este tiene el antecedente familiar. En este caso, pues que vemos unos dedos palmeados que no se separaron, entonces pues da la impresión de tener la posición de los pies, que muchas veces pudiera considerar uno que se están desviando, que pueda requerir algún tipo de corrección posterior, que ese seguiría el manejo por ortopedia. En este caso, pues uno más complicado que es en donde no se presentó la separación de ambas extremidades y da la extremidad similar al de una sirena. Casos donde bebitos pues no nacen con una de sus extremidades, las amelias, que pueden ser a distintos grados y en distintas ubicaciones. En este caso pues vemos que es una amelia bastante alta que viene casi al nivel de la cadera. A nivel del ano, en este caso pues un varón, vemos que no tiene su ano, que obviamente también es una urgencia quirúrgica, toca definirle si se le va a hacer alguna permeabilización de su ano o si va a ser usuario de una colostomía o algún otro procedimiento por parte de cirugía pediátrica. Y la valoración es muy sencilla, solamente revisar a nivel de los glúteos si tiene o no su ano. El tronco, pues obviamente lesiones más complicadas, como es en este caso de un meningocele, pues obviamente una lesión bastante llamativa, que en este caso está contenida, no está sangrando. Esta que ya está roto, que se convierte también en una urgencia, que ya se podrá realizar su manejo según requiera algún otro tipo de complicación que tenga. Eh, También son diagnósticos que se realizan prenatalmente y que en algunos lugares se pueden corregir también prenatalmente. A nivel de sistema, pues obviamente la posición del bebé, pues en este caso vemos que es un bebé muy chiquito, que no sostiene la cabecita, que se le va completamente hacia atrás, no hace ningún tipo de movimiento, que lo podemos encontrar en los prematuros o en pacientes a término y también prematuros que hayan tenido algún grado de asfixia. Reflejos que presentan todos los recién nacidos normales, que es el de succión, en este caso búsqueda también, que buscan sus manitos para comenzar su proceso de succión. Prehensión, agarrar la mano del examinador o de la madre. Prehensión también, pero en este caso de los piecitos, que uno coloca el dedito ahí y aprietan también con sus manitos. El grado de extensión que pueden realizar de sus hombros, en este caso es normal. Vemos que la posición del codo se alinea con el resto del mentón y de la nariz. Diferencia de este otro bebé, que ese sí la lleva más allá, entonces en este hay un grado de inmadurez neurológica o algún componente que lo está descompensando. La postura del bebé, una posición en ranita, realizan movimientos que son movimientos irregulares, no son rítmicos, pero mantienen siempre esa postura con flexión de codos, cadera, rodillas, pies y manos. Cuando uno los realiza en la prueba de caminar, vemos que uno los pone en esa posición y comienzan con sus piecitos a arrastrarlos uno delante del otro. Dentro de toda esta valoración que se realiza al recién nacido, como les comento, es una valoración que se realiza en una forma rápida, pero que dentro de ese primer momento, cuando uno realiza el nacimiento, puede definir si requiere algún o no tipo de conducta adicional, y luego en la valoración posterior en puerperio, que requiera algún otro tipo de intervención o de hospitalización. Muchas gracias por su atención.